comenzar con el proceso de división celular, es importante conocer primero el ciclo celular. Este se compone de interfase, que comprende G1, S y G2, y de la mitosis. En la interfase se condensa la cromatina, dando como resultado los cromosomas. Mientras que en la mitosis, como podemos darnos cuenta en esta imagen, partimos de una célula madre que nos da como resultado dos células diploides idénticas a la célula madre. La mitosis se divide en cariocinesis y citocinesis. En la primera parte se encuentra la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase se elimina la carioteca o membrana celular y los nucleolos, y los centriolos se dirigen hacia los polos creando el uso mitótico. En la metafase, los centrómeros se alinean al plano ecuatorial y los cromosomas se unen en sus pares también por medio del centrómero. En la anafase, los cromosomas se separan y los centrómeros se desplazan por los microtúbulos del uso mitótico o acromático. En la telofase, se forma la membrana alrededor de los núcleos hijos y los cromosomas se dispersan. Para concluir con la citocinesis, donde se ven conformadas las células hijas, siendo estas células somáticas. Este proceso difiere un poco del de una célula vegetal, ya que carece de centriolos formando el huso con microtúbulos. Por otra parte, tenemos a la meiosis, proceso exclusivo de las células sexuales, y se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Como podemos observar en esta imagen, tenemos una célula que al final nos dará como resultado células haploides. La meiosis 1 es reduccional y se divide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase contamos con un proceso de 5 pasos: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinema. Como podemos observar, primeramente, los filamentos del ADN comienzan a condensarse y los cromosomas se hacen visibles. Posteriormente se da la sinapsis. Después, los cromosomas homólogos se unen en un punto llamado quiasma y forman tétradas o bivalentes. Y posteriormente se da el entrecruzamiento. Aquí se origina la recombinación genética del material hereditario. En la metafase 1 se da una doble marca ecuatorial de las tétradas o bivalentes. En la anafase 1 se da la disyunción o separación de cromosomas homólogos, y en la telofase 1 se forman los núcleos haploides. Posterior a esto tenemos una pequeña pausa llamada intercinesis. En este momento se duplican los centriolos, mas no se duplica el ADN. Ahora viene la meiosis 2. Esta es ecuacional y se conforma de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2 se fragmenta la membrana nuclear y se unen los cromosomas a los microtúbulos. En la metafase 2 se da un alineamiento ecuatorial de cromosomas dobles. En la anafase 2 se da la disyunción de cromátidas hermanas, para culminar con la telofase 2 formando células hijas haploides.